En Occidente, solemos pensar en el noviazgo de una manera bastante simple. Un europeo o un estadounidense generalmente evalúan a alguien de manera muy práctica. Salen a cenar, van al cine, intercambian unos mensajes, conocen a los amigos de la persona, y poco a poco vas descubriendo si la persona encaja contigo o no. La química generalmente surge del día a día. Y listo, si funciona, genial. Si no, la vida sigue. Pero en Corea del Sur, la historia es muy diferente. Allí, conquistar a alguien puede parecer, literalmente, pasar por una batería de pruebas emocionales e incluso espirituales. No es exageración. Los coreanos tienen una gran obsesión por encontrar señales de que eres la persona correcta. El extranjero llega pensando que está conquistando a las coreanas, solo porque es de fuera, y luego, al inicio de una relación, surgen preguntas como, ¿cuál es tu signo? ¿Cuál es tu tipo de sangre? ¿Cuál es tu MBTI? Es un poco extraño, pero el tipo de sangre en Corea se trata como si fuera un horóscopo. Se cree que las personas del tipo A son más tímidas y organizadas, las del tipo B son más pasionales e impredecibles, sea lo que sea que eso signifique, las personas del tipo O son más extrovertidas y carismáticas, y las del tipo AB son más misteriosas y difíciles de entender. Realmente creen en eso y lo toman muy en serio. Y hay personas que rechazan a una pareja solo porque no les gusta la combinación sanguínea. Algunas personas pueden usar el tipo de sangre para sacar conclusiones y saber si deben salir con alguien o no, por ejemplo. Además, el MBTI, que es ese test de personalidad con 16 tipos, se ha convertido casi en una religión en el país. Los coreanos no solo saben cuál es su propio tipo, sino que también quieren saber el del compañero antes incluso de preguntar cuál es su color favorito. Existen hasta aplicaciones de citas que ya muestran el MBTI de la persona en el perfil, e incluso memes que dicen cuáles son las combinaciones que funcionan o no. Sé que parece un poco loco, pero esto se toma muy en serio por mucha gente. Y no se detiene ahí, muchos coreanos son bastante supersticiosos cuando se trata de relaciones y amor. Es común que las parejas vayan juntas a chamanes, que se llaman mudangs, para preguntar si su relación tiene algún futuro. Algunas familias todavía creen en la astrología china, la lectura del destino e incluso en predicciones hechas en tiempos budistas. Parece algo antiguo, pero esto sigue siendo muy popular. Existen relatos de padres que consultan videntes antes incluso de apoyar o no el noviazgo. También existen pruebas prácticas de noviazgo, que van desde desafíos en programas de televisión, hasta quizzes en aplicaciones para parejas. Tienen aplicaciones que calculan la compatibilidad amorosa en base a la fecha de cumpleaños, estilo de vida, gustos personales e incluso hábitos de compra. Para muchos jóvenes esto aquí se toma muy en serio. Si la aplicación dice que la probabilidad de que funcione es baja, ya les deja una duda en la cabeza. Otra costumbre muy curiosa es la forma en que celebran el noviazgo. En Corea existe un calendario de parejas y de ahí celebran el 100º día juntos, el día 200, 300 y así sucesivamente. Y muchas veces, para llegar hasta allí, la persona ya pasó por todas esas pruebas de compatibilidad de las que hablé antes. Entonces, mientras que en Occidente solemos descubrir el amor viviendo y conviviendo con la persona, en Corea existe una cierta obsesión por medir, probar y analizar esto hasta donde pueda funcionar. Es como si el amor también tuviera que pasar la prueba. Bueno, pero estas pruebas no se restringen solo al amor. Hay muchas pruebas que a los coreanos les gusta hacer y muchas supersticiones que usan en toda la vida, desde las relaciones hasta conseguir un empleo, o elegir la universidad correcta. Y el vídeo de hoy trata sobre eso, la obsesión que tienen los coreanos con las pruebas, y en poner todo en la vida a prueba de varias formas muy curiosas, inclusive. Suscríbete al canal si no estás suscrito y vamos al vídeo. Exámenes de belleza. Si en Corea ya existe una prueba para inteligencia, personalidad e incluso para el amor, no podía faltar también una prueba para la apariencia. Por allí, la belleza no es solo una cuestión de vanidad. Es casi un requisito social e incluso profesional en algunos casos. Y esto ha generado un fenómeno muy curioso, los llamados exámenes de belleza. En muchas clínicas estéticas, existen máquinas que hacen la llamada prueba de simetría facial. Básicamente, escanean tu rostro y luego miden cuán perfecto es de acuerdo con los estándares de simetría. Cuanto más equilibradas sean las proporciones, mayor será tu calificación de belleza. El resultado, incluso, puede venir acompañado de sugerencias como modificar la nariz, afinar el mentón, corregir los párpados. Es casi como si la clínica te estuviera entregando un boletín, solo que de tu cara. Y no termina ahí. En el mundo digital, existen aplicaciones que evalúan la belleza con inteligencia artificial. Basta con tomar una selfie y la app te devuelve una puntuación de 0 a 100, comparando tu rostro con miles de celebridades e influencers.
Parece un poco una locura de internet, pero muchos jóvenes se lo toman muy en serio. Hay incluso personas que repiten varias fotos hasta conseguir una puntuación aceptable para mostrar a los amigos. Este culto a la apariencia es tan fuerte que afecta incluso los concursos de belleza. En Occidente, un concurso de Miss suele tratar sobre el encanto, el carisma y obviamente, la belleza. En Corea, además de eso, los concursos a menudo acaban convirtiéndose en pruebas de autoestima colectiva. El público, los jueces e incluso los medios tratan los resultados como si fueran métricas científicas de belleza. Comparaciones de rasgos e incluso la piel de las candidatas generalmente entran en el resultado. La presión estética alcanza niveles tan altos que Corea del Sur es uno de los países que más cirugías plásticas realiza per cápita en todo el mundo. Procedimientos como la cirugía de párpado doble para crear una especie de pliegue en el ojo, la rinoplastia y el contorno de mandíbulas, son tan comunes que muchos jóvenes reciben como regalo de sus padres una cirugía plástica tan pronto como terminan la escuela secundaria. Es como si fuera una recompensa por los estudios. Otro detalle curioso es que incluso en la vida profesional la belleza suele ser muy evaluada. Muchas empresas piden una foto en el currículum, algo que sería impensable en gran parte de Occidente, donde esto incluso podría ser ilegal en algunos países. Y tener un rostro bonito puede aumentar tus posibilidades de ser contratado, es decir, incluso en el mercado laboral, la apariencia pasa por un tipo de prueba. Al final de cuentas, la obsesión surcoreana por las pruebas llega tan lejos que transforma incluso la propia identidad física, solo en números, en parte de una prueba mayor. El rostro de la persona deja de ser un rostro personal, y pasa a ser un elemento en una prueba de belleza. Es algo bastante extraño, pero es un movimiento que ocurre y es bastante común. Sunum, el superexamen de la vida. Imagina un día en que todo un país se detiene por un examen. Exactamente eso es lo que ocurre en Corea del Sur el día del examen llamado Sunum. El Sunum es el examen nacional que define quién entra en las mejores universidades. Esta prueba, o examen, digamos, es muy importante. Tal vez sea el más importante en la vida de todos. No es solo cualquier examen. Para los coreanos, esto es casi una prueba de vida. Todos se lo toman tan en serio que todo el gobierno entra en operación. Los aviones cambian sus rutas para no molestar a los estudiantes con el ruido. Oficinas y empresas abren más tarde para evitar el tráfico y dar paso a los estudiantes. Y si alguien se retrasa, se llama a la policía para escoltar al estudiante a la escuela. Exactamente como lo estás pensando, con sirenas encendidas, como si fuera una persecución o una misión de rescate. Y mientras tanto, afuera de los lugares de examen, cientos de padres y abuelos se reúnen frente a las escuelas para rezar. Muchos de ellos pasan horas en oración, algunos en total silencio, otros cantando himnos religiosos, todo pidiendo solo una cosa, que el hijo obtenga una muy buena nota en este examen. Para muchas familias, el futuro entero de este joven depende de esta prueba. Y de cierta forma, realmente depende. La nota del Sunum decide no solo en qué universidad vas a estudiar, sino también el tipo de trabajo y hasta qué tipo de matrimonio puedes tener en el futuro. Es como si toda tu vida se estuviera preparando para un único día de examen. Esto no es solo una forma de hablar. La universidad que haces en Corea es muy importante. Define las empresas en las que puedes entrar, o te pone en un subempleo por el resto de tu vida. Mucha gente da la vida estudiando para eso. La presión es tan grande que muchos estudiantes pasan años preparándose exclusivamente para este examen, estudiando hasta 16 horas al día, incluso en escuelas privadas llamadas Hagwons. Existen casos de personas que repiten un Sunum varias veces, año tras año, intentando al menos mejorar la nota. Al final, el Sunum no es solo otra prueba cualquiera, es casi un ritual nacional. Es un evento que muestra cuánto se toma en serio Corea esta competencia, al punto de transformar una simple prueba en un espectáculo colectivo. Y no pienses que esta presión termina cuando la prueba acaba. El día del Sunum es tan intenso que incluso la televisión nacional transmite reportajes en vivo, mostrando el ambiente frente a las escuelas, los padres haciendo lo que mencioné, los policías escoltando a estudiantes que llegan tarde, e incluso entrevistas con los candidatos antes y después del examen. Todo el país lo sigue como si fuera una final del mundial. Y un detalle curioso es que el día del examen, incluso el mercado financiero reacciona. Los analistas comentan sobre el impacto cultural y psicológico de este evento, y algunas empresas incluso llegan a flexibilizar metas, porque saben que sus empleados están preocupados por sus hijos, sobrinos o nietos que están haciendo la prueba. Es algo que termina uniendo a todo el país. Y es precisamente por esta prueba que surge otro fenómeno coreano que también es al menos extraño, los Hagwons. Algo muy curioso sobre estos famosos Hagwons es que no son solo cursos comunes, como los conocemos en varios países.
Son una verdadera industria multimillonaria de la educación paralela. Funcionan hasta la madrugada, en edificios llenos de jóvenes que pasan horas extras estudiando después de la escuela normal. En ciudades como Seúl, existen barrios enteros dedicados solo a Hagwons. Encuentras calles llenas de edificios iluminados por la noche, con adolescentes entrando a las 10, 11 de la noche, mientras que en otros países esa ya sería hora de dormir. Para muchos coreanos, es absolutamente normal pasar 12, 16 horas al día estudiando, dividiendo el tiempo entre la escuela regular y el Hagwon. ¿Y sabes qué es aún más loco en todo esto? Algunos profesores de Hagwon se convierten en celebridades millonarias. Existen casos de profesores de matemáticas e inglés que aparecen en vallas publicitarias, comerciales de televisión, y que llegan a ganar millones de dólares al año dando clases online o incluso presenciales. Son tratados casi como estrellas de rock de la educación, porque los padres creen que solo los mejores pueden garantizar altas notas en el SUNU. Las familias, por su parte, invierten fortunas en estos cursos. Muchos llegan a comprometer una parte enorme del ingreso mensual solo para pagar mensualidades, para pagar clases extra, simulacros, materiales escolares. Es común escuchar historias de padres que prácticamente viven para financiar la educación de sus hijos, como si su éxito fuera la salvación de toda la familia. Este nivel de competencia absurda crea un ciclo muy pesado. Tienes jóvenes que estudian hasta el agotamiento, familias endeudadas, un sistema que trata la educación como si fuera una guerra por la supervivencia. Y no es fácil pasar por esto, no es fácil conseguir trabajo en una gran empresa. La competencia es muy fuerte, entonces es comprensible toda esta entrega que tienen los estudiantes. Prueba de empleo. Si la escuela ya es un campo de batalla, el mundo laboral en Corea del Sur no se queda atrás. Allá, conseguir un buen empleo muchas veces significa enfrentar más de una maratón de pruebas. Y no es exageración. Grandes empresas como Samsung, Hyundai y LG tienen procesos de selección que parecen concursos públicos, con pruebas escritas, exámenes de lógica, inglés, matemáticas y hasta pruebas psicológicas en algunas. Uno de los más famosos es el GSAT, Global Samsung Aptitude Test, que ya ha sido considerado uno de los exámenes corporativos más difíciles del mundo. No basta con enviar un currículum. El candidato necesita pasar por este verdadero filtro antes de soñar con una entrevista. Y como la competencia es muy brutal, no es raro ver a jóvenes preparándose meses o incluso años solo para intentar un puesto en una de estas gigantescas empresas. Además, también existe la cultura de las certificaciones infinitas. El TOEIC, un examen de inglés orientado al mercado laboral, se ha vuelto prácticamente obligatorio para cualquier carrera. Muchos coreanos realizan la prueba varias veces hasta alcanzar una puntuación considerada de élite. Pero esto no termina ahí. Existen certificaciones en informática, contabilidad, negocios y hasta en áreas súper específicas que al final funcionan más como un filtro en el currículo. Cuantos más certificados, más posibilidades tienes de conseguir algo. Y como si no fuera suficiente la dificultad práctica, todavía está la parte supersticiosa. Es común que los candidatos realicen rituales antes de las pruebas, coman ciertos tipos de alimentos que consideran que dan buena suerte. Por ejemplo, muchos de ellos evitan el alga marina, porque es resbaladiza y existe la superstición de que comerla puede hacer que resbales en el examen. Por otro lado, los dulces de arroz pegajoso son populares porque simbolizan adherirse al éxito. Algunos incluso llegan a visitar templos budistas o consultar chamanes para recibir bendiciones antes de los exámenes. Existen relatos de familias que pagan rituales costosos, con ofrendas y oraciones, pidiendo suerte para que el hijo pase el examen de la empresa o el concurso público. En el entorno de entrevistas, también existen costumbres muy curiosas. Muchos creen que la primera impresión ya es una prueba en sí misma, desde la forma de vestir hasta el tono de voz. Por eso existen incluso academias especializadas en entrenar a los jóvenes solo para entrevistas. Enseñan postura, entonación e incluso la sonrisa ideal para causar una buena impresión. Conseguir un empleo en Corea del Sur no es solo enviar currículum. Un buen empleo, al menos, te hará atravesar un laberinto de pruebas, certificaciones e incluso creencias culturales que ellos creen que pueden cambiar tus oportunidades, o aumentar esas oportunidades, y que todo no es más que una gran prueba. Al final, esto muestra una cosa. Corea del Sur tiene una gran obsesión por las pruebas y la idea de prever el futuro, ya sea a través de exámenes escolares, compatibilidad de sangre, letras en el nombre o incluso el color del año nuevo. Siempre existe algún tipo de filtro, de regla o incluso de superstición que las personas usan para intentar entender lo que sucederá en el futuro. Es decir, no es solo una sociedad muy competitiva, sino también una cultura llena de creencias muy curiosas, que mezclan cosas antiguas con cosas actuales. Por cierto, hice un vídeo completo sobre religiosidad en Corea, donde hablo precisamente sobre mitos y supersticiones que influyen en la vida de los coreanos.
Si encuentras este tema interesante, haz clic en este video que aparece en tu pantalla, y véalo, porque ahí hablo en profundidad sobre religiones como los chamanes, sobre grupos religiosos muy diferentes, sobre el cristianismo en Corea y sobre supersticiones en las que creen mucho, aunque sean cosas muy antiguas y que no tienen ningún sentido. Muchas gracias por ver hasta aquí. Haz clic en el video que aparece ahí en tu pantalla, y nos vemos allá.